Cristina Pérez lo contó todo. El plan sucio contra Milei. Hasta el final, esta gente, el kirchnerismo, intentó sabotear la sesión, como diera lugar. Fíjense que esperaron a medianoche, cerca de la medianoche, que faltara quórum a la hora que algunos bajan a comer, sabiendo que están, para proceder con una jugada de pizarrón sin ningún código, obviamente, porque no tenían los votos. Lo de los códigos son coherentes, no es que sean un dechado de códigos. No solo buscaron tomar la presidencia de la Cámara Alta, obviamente si es que tenían lugar y endija para hacerlo, fueron minutos de mucha zozobra, Yo lo estoy contando así folclórico porque ya pasó, pero fueron minutos de mucha zozobra, en los que de nuevo la diputada Florencia Cariñano, que ayer parecía tener vocación de electricista, ¿viste? Andaba sacando enchufes, así como hiperkinética, no contenta con haber quedado escrachada, porque cuando ella va a sacar los enchufes supongo que no sabe que la están filmando, que es un momento espantoso, que luego hay insultos. A la noche empezó a desenchufar los cables de las bancas, de los micrófonos de sus colegas libertarios. Cecilia Moró, en tanto que es vicepresidente primera de la Cámara, merodeaba, es rápida, Cecilia Moró, acechante para ver si tenía la oportunidad de hacerse cargo del comando. ¿Qué es lo que creo? Sinceramente creo que, porque ellos lo han hecho otras veces, que esperaban que la calle les rindiera lo suficiente como para tener alguna oportunidad de interrumpir el tratamiento de la reforma laboral, porque no tenían los votos para impedirlo, y solo les quedaba pudrirla adentro del recinto, o alargando las exposiciones o generando cualquier tipo de situación que pudiera obligar a levantar la sesión. Las mañas están dentro de la política, las hacen siempre, como se dice, de los dos lados del pasillo, pero convengamos que en este caso ya se había ido todo para cualquier lado, ¿no? Creo que cuando uno repasa los hechos, y hoy me decía un colega, la diputada Silvana Giudici puso timing y templanza en un momento donde todo realmente hubiera podido desmadrarse. Presidente, ya que somos todos vivos, patoteros y nos queremos llevar a las instituciones puestas, yo le voy a pedir al resto de los bloques que nos acompañe en una nueva moción de orden. Teníamos todavía 2 horas para que hablaran todos los que querían hablar. Yo le voy a proponer, señor presidente, que pasemos a votar una moción para que en media hora procedamos a votar en general. Todavía falta el bloque del PRO. Votemos y en media hora se vota en general, aunque tiren piedras, aunque venga el gordo del mortero, aunque desconecten los teléfonos, los micrófonos. La diputada Giudici ha presentado una moción para que en media hora el proyecto de ley pase a votar. Resulta afirmativo, se va a votar en media hora. Continuamos con la sesión. Muchas gracias. Y ahí ya nadie más hizo exposiciones de los que estaban a favor del proyecto. Seguía, me acuerdo perfectamente, Cristian Ritondo, que no hizo su exposición, Bornoroni no hizo su exposición. Pero fíjense, fue muy finito el momento, porque ahora lo contamos así como anecdótico, pero fue un momento donde hubo unos minutos que no se sabía lo que podía pasar. Finalmente, la sanción de la reforma laboral tuvo muchos más votos de lo que auguraba la media sanción, vamos a decirlo, porque ahora tiene que volver al Senado, que ya hoy tramitó con éxito el dictamen, que era imprescindible también para que se trate el viernes que viene la modificación. Pero ustedes recuerden que ayer la cosa empezó con un quórum muy finito, que dio inicio a la sesión después de las 2 de la tarde, y no se sabía qué iba a pasar con la cantidad de votos, porque el quórum había sido finito. Entonces, la pregunta era si para todos los temas más delicados había una cantidad de votos que permitiera una votación holgada. Entonces, en temas como, por ejemplo, uno que parecía ahí entre algodones, que era el Fondo de Asistencia Laboral, llamado FAL,
terminó votado con holgura. Claro, este fondo fue muy discutido durante todo el día. Toma entre el 1 y 2,5% de los aportes. El 1% de las grandes empresas, 2,5% en el caso de las pymes, para un fondo de indemnizaciones. El mayor argumento de la oposición era que esto iba a desfinanciar el sistema previsional. Yo decía, yo escuchaba a algunos diputados ayer hablar de su preocupación por el financiamiento para el sistema previsional, que nunca les importó cuando repartían moratorias, ¿no? Coherencia, por favor. ¿Qué dice el gobierno al respecto de esto? Que si hay más empleados formales, va a haber más fondos para los jubilados en general, ¿no? Y que buscan ayudar concretamente a las pymes, que son las más complicadas con el tema de las indemnizaciones. Tema indemnizaciones seguramente es el tema que probablemente, antes que ningún otro, va derecho a la judicialización. Otra nota de la jornada fue, indudablemente, la presión contra los gobernadores peronistas que apoyaron al gobierno. Esa fractura entre dos sectores del peronismo, que el kirchnerismo logró evitar en el Senado, creo que deja en evidencia el quiebre que existe en el justicialismo y que es algo que yo estoy convencida de que concretamente Cristina Kirchner, que es la presidenta del justicialismo, aunque esté presa en su casa, no quería que se notara e hizo todo. Ya lo habían hecho, porque ustedes se acuerdan las amenazas que hubo por parte de los sindicalistas kirchneristas más duros con los gobernadores. Pablo Moyano los había amenazado, Rodolfo Aguiar los habían amenazado públicamente. Les habían hablado de sentencias de muerte. O sea, fue pesado el tema. Y durante toda la tarde ayer, el método fue arrinconarlos a través de los discursos, diciéndoles directamente traidores. Acá hay un par de testimonios de exposiciones que muestran esa estrategia. Pero como la diputada propinante hablaba de traidores, la verdad que hoy es digno mencionar a aquellos gobernadores peronistas que van a darle el voto a este mamotreto, a esta ley invotable. Y es digno mencionar a la compañera Cristina Fernández de Kirchner, que nunca jamás traicionó a los laburantes, que siempre cumplió con el pueblo que la votó, dándole oportunidades y dignidad. Porque si Cristina hubiera hecho lo que hizo Jalil, probablemente, muy seguramente, no estaría presa. La traición que hicieron los salteños que vinieron a dar quórum. O misioneros al pueblo de Andresito, o esos tucumanos. Y no estoy hablando de ningún tucumano, ningún salteño, ningún catamarqueño de La Libertad Avanza, porque eso es honestidad intelectual. Trabajo sin derechos no es trabajo, es esclavitud. Y los que contribuyen a que haya trabajo sin derechos son verdugos. Y no me voy a referir al oficialismo, no voy a hablar de La Libertad Avanza, ni siquiera del PRO. A los diputados que asumieron en nombre de la bandera de justicia social, les pido de nuevo de corazón, no sean verdugos de su pueblo. Recuerden que nuestra obligación es proteger a los frágiles. Fíjense lo fuerte que resultó esta estrategia desde lo retórico, ¿no? Porque yo estuve siguiendo la sesión y era realmente impactante el nivel de asedio. Las palabras que usaron, fueron peores, que menos mal que son compañeros. Mirá si no lo fueran, ¿no? Compañeros peronistas. Los mandatarios del peronismo no tienen una alineación automática con Milei. Fíjense lo que pasó con el artículo 44. No tienen una alineación automática. Muchos de ellos simplemente son más moderados que el kirchnerismo. Y además buscan varias cosas. Que les lleguen inversiones, que no les controlen el partido desde Buenos Aires. Y con el tema reforma laboral, incluso, esto no le va a gustar a Cristina, pero incluso gobernadores que sí están alineadísimos con ella, por lo bajo, reconocen que los pactos centralizados en cuanto a convenios laborales o a salarios, que los pactos centralizados en la capital, a ellos les expulsan al mercado informal
a los trabajadores de sus provincias. O sea, cuando vos ves lo que pasa en el norte, que los costos no son como los de capital, y mirás los números del mercado en negro, te encontrás con que salta al 50%, si no es más. Esta explicación la dio el diputado salteño Pablo Outes, que no se privó de dar la explicación de por qué apoyaban la reforma y de decir que él estaba en contra de Milei, pero explicó por qué sí apoyaban la reforma. Bueno, después le salieron obviamente a contestar también a él en forma personalizada, pero así lo decía. El modelo de reforma que se está actualizando sí sirve para las provincias del interior, sí sirve para nuestras pequeñas empresas. Tenemos un 50% de trabajadores informales, no conocen la jubilación, no han tenido acceso a un sistema de obra social. No soy mileicista, simplemente tengo un concepto de que la justicia tiene que Pido ser para silencio a los todos. señores diputados. Y creo que la ley hay que actualizarla. Yo creo que una nación es fundamental la planificación del país, desarrollar su infraestructura, que no lo estamos haciendo, tener energía para producir, que no lo estamos haciendo. Y también creo que tenemos que tener una legislación actual laboral que mire al mundo. Por esa razón es que voto a favor, pero no me voy a cansar de repetir, y lo digo con respeto, el modelo de Milei está fracasando, está abriendo las grietas. Ustedes fíjense qué interesante, ¿no? Porque tenías un peronismo que por un momento estaba en contra del kirchnerismo, pero también planteaba disidencias con Milei, pero estaba votando una reforma de Milei porque le convenía a las provincias. ¿Cuál fue la estrategia del gobierno? Que obviamente hoy, a esta hora, es una estrategia triunfadora porque le permitió capear una sesión muy complicada con la calle, muy difícil. Miren, hago un pequeño paréntesis con lo de la calle. Yo tomé el aire de La Nación Más ayer a las 5:30 y era calcado lo que pasó con el tratamiento en el Senado. Empezó a picarse la calle, a picantearse a esa hora, tipo 6 de la tarde. Entonces, a diferencia de la vez pasada que vimos a los loquitos de la barricada armando molotovs, ayer la estrategia de los grupos radicalizados anárquicos, porque los gremios se fueron a dormir la siesta a las 3 de la tarde, aparecieron en forma muy orquestada. Muchos de los manifestantes, muchos se los veía bastante sacados, pero ¿qué buscaban? Buscaron en forma simultánea tirar las vallas que hasta ese momento habían funcionado, y como desde el otro lado los camiones hidrantes disparaban agua y el agua también hacía fuerza contra las vallas, hubo un momento en que las vallas empezaron a caer. Y ahí hubo una situación donde uno veía que estaban dispuestos a tirarlas y pasar de largo, que eso hubiera sido todo un tema. Entonces, en el momento en que caen 3 vallas, por el costado vemos que se abre el cerrojo de vallas y que entra la policía motorizada y que empieza de nuevo a detener manifestantes como la vez pasada y empiezan a producirse pulseadas. Pero yo les digo en ese momento, si lograban cruzar del lado del Parlamento, se complicaba. Cuando la policía contiene a esta línea de revoltosos, ¿no? Que miren lo que llegaron a hacer ayer, que esto no lo vi nunca yo. Cuando tiraban un gas lacrimógeno, había manifestantes que agarraban la granada de gas, la agarraban y se la devolvían a la policía 3 o 4 veces. A mí me impactó lo temerario, porque te puedes agarrar eso y no sé, te puede pasar algo. Digo, bueno, acá si pasan, esto se desmadra. No lo logran, la policía cuando contiene eso se pone por detrás de la barra de las vallas en una hilera. Entonces tenías 2 vallas, la valla de las vallas metálicas y una valla que era una hilera de policías que evitaban que las tiraran, que las estaban conteniendo. Después detuvieron supuestamente hubo 12 detenidos hasta la noche y muchos tenían antecedentes, y uno de los detenidos
que yo me río, porque cuando habla con nosotros, el detenido, nuestro movilero, Ramiro Funataro, estuvo muy alerta. Y en un momento detienen un auto al que le sacan cuchillos, tenedores. Y el que lo manejaba, que lo detienen porque iba a contramano, sale y nos da una nota y nos dice, no, yo vengo siempre con los jubilados, nunca tiro ni una piedrita. Estos son cuchillos que yo tengo para los comedores, porque tengo una bandera de los jubilados que está mi nombre, porque siempre apoyo a los jubilados. Resultó ser el jefe de una barra. Y yo le creí, dije, mirá qué bien este hombre dice que va... Ok, no, me equivoqué. Pero este era el clima, digo. La estrategia del gobierno había sido adentro agilizar lo más posible la sesión, reduciendo los oradores al mínimo, que era un reclamo que les venían haciendo también. No dejan hablar, les decían. Y tratando de no caer en la fricción, porque el kirchnerismo buscaba la fricción. Son muy vivos en eso. El miembro informante del oficialismo, sin embargo, tuvo una pobre exposición y una especie de blooper también. Lisandro Almirón, de Corrientes, porque contra lo que dice el reglamento, prácticamente leyó todo su discurso. Y no solo le gritaban desde las bancas ante esta irregularidad, sino que el propio jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, lo asediaba con correcciones que se terminaron escuchando en los micrófonos. Fíjense. Todo esto busca garantizar un marco regulatorio adecuado a las necesidades del país. A su vez, con el objetivo fundamental o las características propias de la organización, siempre respetando el principio de no discriminación. En materia de pagos de salarios, se prevé la posibilidad de que esto pueda abonarse tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Pero déjenme decir que este no es un debate ideológico abstracto. Redondear, decía. Bueno, por el lado del gobierno, entonces esto obviamente queda como una anécdota. ¿Qué pasa con este tema? Porque me decían ayer, ¿por qué no pueden leer el sentido del artículo 179 del reglamento en las cámaras? No es una pretensión retórica o meramente formal, sino que implica que un legislador capaz de presentar sus argumentos sin leer sabe de lo que habla, está seguro de lo que dice y que no se lo escribió alguien más. No es pavada. De todas maneras, obviamente esto queda en la minucia, es hasta una anécdota, porque el logro del gobierno, con toda la complicación que hubo después del artículo 44 que tuvieron que sacar, que extirpar del proyecto, la verdad el logro de la media sanción, de la aprobación de ayer, es muy importante. Esta reforma, hoy no podemos ser concluyentes en si es la más importante del gobierno de Javier Milei, pero está entre las más importantes. Sin esta reforma no hay modelo de Javier Milei. ¿Me entienden lo que digo? Sin la reforma laboral no hay un modelo de Javier Milei. Como pasa con el tema impositivo. El paso raudo que dio hoy en el Senado muestra la agilidad y la eficiencia de un espacio político que sabe que no tiene tiempo, que está aprendiendo a manejar su ventaja en el Congreso después de 2 años de andar en el desierto de la gobernabilidad, y que el viernes que viene va a buscar aprobar, y todo indica que lo va a lograr, la ley de reforma laboral al borde de la apertura de sesiones ordinarias. Cuando la aprobación se veía venir en diputados, apareció en los palcos anoche, como pasó en el Senado, la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli. Ella levantó los pulgares cuando la larga jornada se coronó con una votación holgada. Y es la expresión, la foto del triunfo del gobierno. Sin dudas, la ley le pone límites a los paros salvajes, a los bloqueos extorsivos, y frena la temida industria del juicio, que castigó tanto a las pymes. Pero también es cierto que no toca las cajas sindicales. Al pasar
A este tema se refirió el diputado Martín Lustó. Este proyecto no aborda nada de la representación sindical. ¿Qué tipo de representación sindical necesitamos a futuro? ¿Cómo hacemos que sean mejor y más baratos los servicios que brindan constitucionalmente los sindicatos, con menos costo, más transparente, con mejor servicio, tanto en representar a los trabajadores como en brindarles obra social? De eso no tratan nada. También se refirió a la importancia del crecimiento de la economía. Es cierto que ninguna ley per se asegura la creación de empleo si la economía no despega. Y yo creo que este es el foco, no solamente de quienes critican el modelo de Milei, creo que también es la obsesión de Milei. No creo, es la obsesión de Milei. Desde la conducción económica, fíjense, ayer mismo, salieron, mientras pasaba todo esto que nos tenía atentos en el Congreso, desde la conducción económica, salieron a lo que yo llamo contrarrestar el efecto FATE. El propio ministro de Economía, Luis Toto Caputo, anunció una importante inversión de Visa en Argentina que está comprando Prisma y NewPay, que son los que se encargan respectivamente de los servicios de procesamiento para emisores de tarjetas, de cajeros y de la plataforma de facturas Pago Mis Cuentas. Esto es una inversión de Visa que la anunció el propio Caputo. Por su parte, el viceministro de Economía, con un perfil mucho más bajo, José Luis Daza, dio argumentos conceptuales sobre la importancia de un mercado laboral flexible. Yo les voy a leer lo que puso porque me parece que acá también viene la contraposición de modelos. Posteó: en los mercados rígidos, el trabajador es un rehén de su última especialización. Si su industria cae, cae él. En los mercados laborales flexibles, el trabajador y su empresa pueden reinventarse frente a las nuevas oportunidades. Yo cuando lo leí dije, esta es la otra orilla de la concepción del trabajo que tiene la doctrina peronista, ¿no? Que está enraizada no solo en la protección de gremios fuertes, y ya sabemos todo lo que significa gremios fuertes, ¿no? Sino en la lucha de clases, que yo no sé si funciona en el mundo de hoy la idea de la lucha de clases para poder hablar abiertamente y con realismo de los problemas laborales. Porque uno escuchaba ayer a algunos diputados de izquierda y parecían sacados de los años 70. Porque, es más, yo tomo dos temas ahí. Yo primero quiero decir que creo que Argentina está braceando para llegar a la orilla. No sé cuál es la orilla a la que llegamos. Estas son las dos orillas que tenemos discursivamente, son dos mundos. Que aunque les enoje a los peronistas, el mundo que plantea Milei es más moderno que el que plantean ellos. Desde 2011 que en Argentina no se está creando empleo formal privado. No se crea. Los números te lo dicen. El reloj no mueve la aguja de los 6 millones de puestos de trabajo registrados formales privados. 6.100.000, 200, 300. En la pandemia bajó a 5. Pero, o sea, desde 2011 no hay trabajo formal nuevo. No hay. Y la población creció 15%. O sea, el mundo no es el de hace 50 años. Y definitivamente, ayer muchos, por ejemplo, hablaban de los repartidores de Rappi o de los choferes de aplicaciones, tratando de tomar que en Europa buscaron formalizar estos puestos. Pero acá pregúntale a un chico de Rappi si quiere tener un sindicato. No quieren saber nada, quieren manejar sus horarios, su forma de trabajar. No les interesa, están en otra forma de ver el trabajo. Y yo no sé si les preguntan. Claramente no les preguntan, quieren ir a representarlos con otra idea del mundo. Yo no digo que no la tengan, pero me parece que es una idea que va a contramano de lo que uno ve hoy en lo que nos pasa a todos cuando trabajamos. Con las ventajas y las desventajas que eso implica. El abordaje de los problemas es viejo. Y eso habla también, me parece a mí, de la crisis de liderazgo que vive el peronismo. Porque el peronismo buscó una sola cosa,
mantenerse en el poder y custodiar el pasado que les garantizaba mantenerse en el poder. Miren, ayer la Cámpora intentó todo el día oponer a la reforma laboral que intentaba sacar Milei la frase "queremos a Cristina", como si ellos hubieran creado empleos formales privados y no planes que los multiplicaron, como si no hubieran duplicado el Estado creando empleo público, es decir, no crearon empleo privado formal. Entonces el cumpleaños de la jefa, imagino, terminó sin el regalo que hubiera sido un fracaso para Milei. Desde 2011 no crece el trabajo formal privado. Si compartís las ideas de La Libertad, apoyá el canal, dale un like y suscríbete. Muchas gracias.